Muy buenos días con todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. El día de hoy, domingo 26 de julio, en la víspera del aniversario patrio, vamos a realizar en este momento una entrevista especial a la presidenta de la Junta Transitoria, la Magíster Sadit Aponte Coronado, quien nos hará un balance de gestión de estos ya casi 7 meses que tiene la Junta Transitoria en la dirección del colegio. Vamos a hablar también un poco sobre el próximo reinicio de labores presenciales el 3 de agosto y vamos, por supuesto, a plantearle algunas preguntas, algunas inquietudes que durante todos estos meses los abogados nos han hecho llegar también a través de sus comentarios, de sus mensajes que nos han ido alcanzando durante estos meses. Señora Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Gracias y a todas las personas que también nos están siguiendo a través de las redes virtuales. Muchos se preguntan por qué una junta transitoria. Probablemente los agremiados sepan el porqué de esta administración, pero el público en general que también nos sigue no lo sabe. Sería interesante iniciar esta entrevista explicando un poco este tema, en qué contexto es que ustedes asumieron la dirección del colegio y por qué actualmente no tenemos un decano o una decana con un consejo directivo tal como lo establece el Estatuto de la Orden. Bien, el inicio de la Junta Transitoria se da el día 8 de enero, cuando por asamblea general convocada por el ex decano Luis Cruz Vilches, se postuló la necesidad de conocer por parte de la Asamblea sobre la prórroga o no del Consejo Directivo, ante lo cual la Asamblea planteó también la idea de que ante la aprobación de la no prórroga tendría que adoptarse la decisión de un órgano transitorio. Es así que efectivamente aceptado también por quienes dirigían la Asamblea, la Asamblea votó por la no prórroga del periodo del Consejo Directivo anterior, esto es del Consejo Saliente, y entonces entró a tallar la Junta Transitoria para evitar que el Colegio de Abogados de Piura se encuentre acéfalo en lo que correspondía a la gestión administrativa e institucional. Desde allí, a partir del 9 de enero, nos juntamos con el Consejo Directivo para iniciar la entrega de cargo, y desde allí, y a partir del 10 de enero del presente año exactamente, venimos realizando la gestión de este ilustre colegio. Desde este 10 de enero han pasado casi 7 meses en que ustedes están a cargo del colegio, en que la máxima asamblea les designó interinamente para que dirigieran administrativamente el colegio. ¿Qué balance haría usted de estos meses? ¿Qué balance de esta gestión en su condición de presidente de la Junta Transitoria, teniendo en cuenta además estos meses difíciles por los que atraviesa no solo nuestra región y país, sino todo el mundo en general, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Sí, claro, desde luego, la Junta Transitoria asumió una gestión temporal, tan temporal que incluso, recordemos que estaba en proceso electoral dirigido por el comité, situación que de manera, digamos, inesperada, el juzgado anuló este proceso en vista de los requerimientos al despacho judicial, y entonces nos encontramos con la necesidad de continuar ya no a 40 o 42 días, sino incluso pasado el tiempo del 22 de febrero. En ese sentido, la Junta Transitoria encontró que la información y documentación que se le proporcionó, en este caso, que se nos proporcionó en ese momento, vislumbraba cómo venía realizándose la gestión administrativa, económica, contable, de imagen, de información, y asimismo de lo que correspondía a las demás gestiones y áreas del colegio. Considero que la Junta Transitoria, en virtud de los propósitos que se generaron a través de la Asamblea, ha cumplido responsablemente con los mismos. Esto es, la consecución de la gestión administrativa, de la gestión institucional de nuestro colegio, y asimismo que se tenga que realizar las labores que correspondieran a todo lo que es la
actividad de cada una de las áreas. En ese sentido, también conlleva, obviamente, como institución gremial, a la interactuación con otras instituciones, lo que se ha venido llevando. Si hiciéramos un resumen de esto, considerando el equipo de trabajo de los, en este caso, de los trabajadores y los colaboradores del colegio, diríamos que el área administrativa, en la que nos vimos la necesidad imperiosa de cambiar de administrador y de también cambiar de contador, esto es la gestión administrativa contable, como de tesorería y caja, fueron reevaluadas, fueron regularizados los procedimientos, porque si eran irregulares, no eran transparentes y mantenían información que finalmente no se tenía a la vista, situaciones que fueron enderezadas en su oportunidad al mínimo tiempo que fue posible, así como también se ha permitido que haya una recepción de toda la información física y por ahora virtual, información que se ha venido dando vía telefónica, vía redes sociales, vía correo electrónico, en este caso también las áreas técnico-administrativas, con los colaboradores que efectivamente nos han permitido que se canalice recarnetización, que se haga el inventario de bienes del colegio, que se genere una base de datos y que ahora tengamos cerca de 2.500 abogados, es decir, casi la mitad de abogados que hayan actualizado efectivamente y que nos permitan contar con esa información. Asimismo también, en relación a que el inventario nos permitió también conocer los bienes muebles con los que contaba el colegio. También se ha venido gestando lo que corresponde a imagen institucional y hemos trabajado no solamente antes del 16 de marzo, sino incluso después, con mayor ímpetu en cuanto a canalizar la información de manera transparente, virtualizar los procesos de atención, virtualizar las consultas y sus respuestas, seguir la labor académica, es que es muy importante en este caso, no solamente a través de los jueves jurídicos, las novedosas microentrevistas, sino también a través de canalizar la información y pronunciamientos que la Junta ha realizado, como también nos ha permitido ser una ventana de comunicación y de información que los abogados necesitamos, ¿no? En ese sentido, consideramos que la Junta Transitoria viene asumiendo y ha asumido durante ese tiempo, inesperado, por cierto, una, en este caso, actitud responsable y también expectante de que efectivamente tengamos lo más pronto posible un consejo directivo. Doctora, los agremiados nos preguntan constantemente sobre los ingresos, egresos del colegio, cuáles son las deudas que mantiene actualmente, está en rojo, en azul. A grosso modo, un balance económico que usted se atreva a hacer para esta entrevista, por favor. Esa es una pregunta muy importante porque es un aspecto que, de hecho, ha generado ya en su momento en cuanto a las asambleas ciertas críticas, pero hay que ser también honestos y sinceros con la información. Cuando nosotros hemos tomado la posta del conocimiento, se nos ha negado en varias oportunidades tener la información y no es que sea una queja, sino que es una realidad. La información se ha ido teniendo paulatinamente de tal manera que en el mes de febrero, ya contando efectivamente con el apoyo de una persona distinta que manejara los temas administrativos y contables, hemos tomado conocimiento de cada uno de los ingresos, de cada uno de los aportes y de los pagos realizados por los agremiados. El trabajo con tesorería y caja nos ha permitido efectivamente tomar conocimiento de cuánto de ingreso mensual, y que eso definitivamente va a formar parte del informe que entregue la Junta Transitoria en su oportunidad, y por qué no también la publicación necesaria a través de los correos electrónicos que han actualizado los agremiados. Pero también nos ha permitido conocer las deudas, y efectivamente el colegio debe tener a la fecha, y desde el mes de enero, lo conocemos así, una cifra mayor a los 55.000 soles mensuales para poder asumir solo lo que corresponde a deudas en relación a los créditos que tiene, los préstamos que tiene con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, que es su mayor acreedor, así como también para ser cumplido con todos los trabajadores y sus beneficios sociales.
Eso sin contar las intempestivas situaciones económicas en las que se nos puso en aprietos, como por ejemplo conocer embargos, conocer deudas con SUNAT, deudas con SAT, deudas con municipalidades, deudas con relación a los bienes adquiridos por medallas, por pines, por incluso certificados, diversas deudas, incluso hasta por bienes muebles del colegio, por materiales de construcción, etcétera, situaciones que hemos asumido de la siguiente forma: deudas documentadas y sustentadas, hemos asumido responsablemente su pago, tanto así que la Caja Municipal ha tenido el cumplimiento del pago de las cuotas y ha felicitado al colegio por esa responsabilidad del pago, y con los trabajadores con quienes hemos procurado conciliar efectivamente y llegar a un entendimiento para que podamos cumplir paulatinamente sus obligaciones, a pesar de que años o meses anteriores no se ha venido haciendo así, pero también cumplir con, como digo, todo lo que son deudas documentadas. Sin embargo, con deudas indocumentadas, con deudas sin sustento, nosotros, responsables también del manejo administrativo y económico del colegio, hemos requerido a quienes son acreedores en este caso para que lo presenten en su oportunidad. Así que hemos venido cumpliendo. En el mes de marzo hubo una baja en cuanto al ingreso por la situación de la pandemia, COVID-19, en el que efectivamente ha generado una situación crítica en cuanto a la recepción de los aportes. Sin embargo, eso ha venido en forma paulatina, siendo en este caso de responsabilidad de los agremiados el pago de las cuotas por habilidad, entre otras certificaciones y colegiaturas que se han generado, de tal manera que nos ha permitido hacer este cumplimiento, y las cifras en cuanto corresponde a deudas, como digo, documentadas, están en azul, se están cumpliendo. Algunas otras que correspondían incluso a meses en los cuales, por ejemplo, en el mes de marzo o en el mes de abril, que hubo una situación crítica mayor a la crisis que ya tiene el Colegio de Abogados, y que nos obligó incluso a conversar con los trabajadores para poder mediar y hacer que haya una espera en cuanto al pago de su remuneración completa, porque el monto que se recaudó en ese tiempo, después de la pandemia y de la inactividad, en este caso de todos los colegas, fue bastante crucial, al punto que llegamos a un momento que no teníamos dinero para poder pagarles. Situación que también ha generado una, más allá de la incomodidad, una lamentable respuesta del colegio, porque no es una responsabilidad de la Junta, de no tener un fondo común, de no tener un monto suficiente para poder asumir, por ejemplo, la expectativa de un bono económico, o por ejemplo la expectativa de una compra de insumos, de oxígeno y demás medicina para que efectivamente se pueda poner a disposición. Así que ese tipo de situaciones que el colegio no ha podido asumir ha sido básicamente por una irresponsable administración anterior, y digo irresponsable por cuanto el gremio tiene como objetivo también, en este caso, sumar esfuerzos económicos para poder generar una expectativa de cuando ocurra una situación que se pueda generar o que se pueda gestar por la contingencia, como por ejemplo lo que ha ocurrido en esta situación, se pudiera haber afrontado con de repente algún aporte o alguna otra situación de decisión económica respecto a los agremiados. Así que hay que tener en cuenta eso. A la fecha, como digo, hemos retomado nuevamente el pago de las obligaciones y esperamos seguir en azul así y completar el pago de las obligaciones hasta que de pronto el Consejo Directivo pueda asumir, ¿no? Algo que es muy importante enfatizar es que durante estos meses de emergencia nacional el colegio no ha parado. Se han hecho denodados esfuerzos por darle continuidad a la vida institucional a través de diferentes frentes, haciendo uso de los canales virtuales de los que disponemos, por ejemplo, en la atención de agremiados, con recepción de informes, generación de habilidades y caja, elaboración de documentos de gestión y, por supuesto, a través de la Oficina de Imagen Institucional, como bien mencionaba usted hace un momento. ¿Qué acciones se han implementado en estas áreas durante este tiempo, doctora, que ha permitido seguir manteniendo vigente el colegio aún en los meses de aislamiento social obligatorio? Sí, antes del 16 de marzo nos planteamos
una serie de actividades con cada área. Hemos conversado con cada trabajador y colaborador y efectivamente hicimos un plancito de acción para cada una de las áreas con una visión importante que era justamente trabajar como equipo en pro de los agremiados y de la institucionalidad del colegio. Se ha venido progresivamente y paulatinamente en forma ordenada cumpliendo con eso, hasta que abruptamente a partir del 16 de marzo cambió toda expectativa de trabajo. Sin embargo, con las semanas siguientes, nosotros hemos procurado implementar canales virtuales y estar a la tecnología, a la vanguardia, para que efectivamente pueda hacerse trabajo remoto, como así se decidió con los trabajadores, de tal manera que incluso en estas fechas todas las áreas ya están activas desde el punto de vista de trabajo remoto, de trabajo virtual, pero así también de la atención a los agremiados. Y esta semana, con la reactivación que se pretende muy pronto ya del colegio, ya las áreas de limpieza y también de vigilancia, de seguridad, empieza a retomar, ¿no? En ese sentido, consideramos que las acciones asumidas por la Junta Transitoria, tanto antes de la pandemia como después, se han procurado acoplar para que podamos efectivamente cumplir con un propósito esencial, que es brindar los servicios, la mayor cantidad de servicios posibles, a disposición de los agremiados. Los canales virtuales, la adquisición de una plataforma Zoom, también generó la expectativa de seguir con el proceso electoral en el sentido de la aprobación del reglamento. Esos son aspectos importantes. De pronto también nos planteamos la posibilidad de tener una nueva portal web, porque nuestra portal ya quedó pues bastante vetusta y no se adecua a la tecnología y al avance. En ese sentido, esperamos que muy pronto podamos presentarles una nueva portal web que definitivamente nos lo merecemos como colegio para la presentación. En ese sentido, hemos procurado alternar, ¿no? Y generar habilidades también en los trabajadores como en nosotros mismos para poder interactuar y lograr que no solamente tengamos una base de datos actualizada, que se responda a las necesidades económicas del colegio, que se brinde la información oportuna, sino también que la imagen institucional del colegio, sobre todo que es también una parte de la preocupación, no quede relegada, sino que al contrario esté a la vanguardia de lo que corresponde a un gremio. Así es, doctora. Adquisición de la plataforma Zoom, que vale enfatizar también, nos ha permitido tener un trabajo importante a través de las conferencias virtuales y capacitaciones de primer nivel que se han tenido durante todos estos meses, ¿no? Con la difusión ininterrumpida de los jueves jurídicos, ¿no? Cada semana durante estos más de 3 meses de aislamiento, los actos conmemorativos por el Día del Abogado, el aniversario del colegio, en los que tuvimos reconocidos ponentes del ámbito local y, por supuesto, nacional. Un aspecto importante, doctora, en toda institución es su representación y su interacción con otras instituciones. En el caso del Colegio de Abogados, con el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia, el Ministerio Público, gobierno regional, gobiernos locales y, por supuesto, también teniendo en cuenta que los colegios de abogados se encuentran reunidos en la Junta Nacional de Decanos. Quisiéramos saber cuál ha sido la relación del Colegio de Abogados de Piura con estas instituciones. Es una pregunta muy importante porque parte de los objetivos está justamente la gestión administrativa y la institucionalidad. En este caso, quiero resaltar la actitud proactiva también para poder escuchar las necesidades que en este caso transmitió la Junta a la Corte Superior de Justicia de Piura en la figura de su presidente, el doctor Jesús Alberto Librichan, a la Junta, en este caso al Ministerio Público, a través de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, la doctora Sofía Milla, a través, en este caso, del Consejo Regional de Decanos, con el cual hemos tenido voz y voto también en cuanto a los pronunciamientos y decisiones, de tal manera que hemos venido procurando una interactuación a la altura de las circunstancias también. Antes de la pandemia, antes del 16 de marzo y más aún después del 16 de marzo, en el que hemos incluso gestado una interactuación, reuniones cercanas, directas con el presidente de la Corte de Justicia, con quien, obviamente, siendo colegio en este caso,
une muchos vínculos en realidad en estas dos instituciones, por cuanto la mayor cantidad de agremiados efectivamente se dedica al litigio. En esas circunstancias nos vimos también en la exigencia de unirnos a un grupo de abogados, litigantes y no litigantes, que hacían voz de protesta para efectos de que la Corte pudiera poner a su disposición todos los canales posibles para la reactivación económica y laboral. Una reactivación procesal que era sumamente importante, por cuanto la pandemia suspendió todas las actividades y los ingresos de todos los agremiados, que en este caso hicieron su voz de protesta, pues estaba en marcha. Una buena disposición, mediamos incluso para que se reunieran, en este caso, quienes gestaban estos propósitos como litigantes y además la Corte, y así sucesivamente se han venido también dando esas interactuaciones, más aún cuando se nos canaliza información de primera mano para poder difundirla a través de nuestros canales virtuales. Con la Junta de Fiscales también, tanto así que con esas dos instituciones incluso ya estamos acabando de validar la data del colegio para poder trasladarla y ser un medio o un canal de comunicación entre esas instituciones y los agremiados. Lo mismo ha ocurrido con el Consejo Regional de Decanos. Esto es, nos hemos reunido para efectivamente hacer pronunciamientos al gobierno central, al gobierno regional, a los gobiernos locales, haciendo las exhortaciones necesarias efectivamente por la exigencia de salud pública, de reactivación económica, de respeto a los derechos de las personas y de los colegiados en general, y así sucesivamente. Se propició también elecciones virtuales en Conrede. Sin embargo, con quien no hemos tenido esa misma acogida es con la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados. Y no obstante que en cierta oportunidad se manejó la información que se canalizó inmediatamente para remitirla a la presidencia del Consejo de Ministros en relación al bono que se pretendía tener a todos los colegios, en este caso de los colegiados de los colegios de abogados del Perú, remitimos la información y la Junta efectivamente acogió nuestra información que trabajamos. Sin embargo, de eso hasta la fecha no hay una respuesta oficial. Pero lo menciono porque después, cuando hemos querido participar ya de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados en nuestra calidad de Junta Transitoria, no en nuestra calidad de decanato porque no lo hay, se nos rechazó esta oportunidad, con la explicación de que nosotros tendríamos que haber enviado la copia legalizada de las actas, cuando en realidad esto no solamente pinta de ser burocrático, sino está absurdo, dado que estando en época de pandemia, definitivamente no había ninguna notaría abierta, por ejemplo, para brindar esa información. Digo que es un tema burocrático porque parece que la crisis por la que afronta el Colegio de Abogados de Piura no se ha tomado en cuenta como tal. Situación que redunda en el respeto que merecemos todos los agremiados. De pronto, con las instituciones locales tenemos una interactuación muy buena con las universidades, quienes incluso agrupando a muchos profesionales de importantes categorías, hemos venido efectivamente coordinando actividades académicas, y el desarrollo de estas plataformas virtuales nos ha permitido, pues, justamente interactuar y formar parte de grupos de trabajo también en relación a diversos aspectos, no solamente los académicos, sino incluso los temas sociales, los temas de salud y obviamente también los temas de reactivación. Ha sido importante en ese contexto. A propósito de las universidades, doctora, si me permite destacar la colaboración de los profesores y catedráticos de la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura y la Universidad Privada Antenor Orrego, la UPAU, que han estado siempre apoyándonos a través de su plana docente. Los abogados independientes han tenido durante todos estos meses y siguen teniendo, la verdad, hasta ahora momentos muy difíciles, muy duros, ¿no? El Poder Judicial se está reactivando poco a poco y sin duda los más afectados han sido los abogados litigantes. Seguimos recibiendo a través de las redes sociales por parte de cierto sector, de algunos de ellos, que solicitan apoyo económico, exoneración de cuotas, tratamiento para el COVID, para enfrentar esta pandemia. Quisiéramos saber qué medidas han tomado ustedes como Junta Transitoria frente a esta solicitud y a estas justas aspiraciones, por decirlo así,
de este sector del gremio? Es una pregunta bastante difícil, no por la pregunta o por lo que quisiera responder, sino por la realidad. Y que no suene a queja, sino que suene a la transparencia de la información. En Claro, porque algunos efecto, a partir del 16 de querían marzo, bonos, ¿no? Un bono para poder enfrentar estos meses. sí, en efecto, hablando en este caso de la necesidad y del requerimiento que se generó los agremiados al bono, nosotros tenemos que anunciar, y lo hicimos en su oportunidad, una respuesta que lamentamos hasta ahora por cuanto como colegio, como institución, consideramos que deberíamos haber ido de la mano con los agremiados en el sentido de apoyarlos económicamente para efectos que en la disminución de sus ingresos efectivamente se pueda paliar. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Piura no ha generado a lo largo de estos meses y años un fondo social, un fondo común que responda a esa expectativa. Considero que eso ha sido irresponsable por las gestiones anteriores y no lo considero como una cuestión subjetiva, sino como una cuestión que obedecería a la realidad. Esto es, los colegios profesionales, que en este caso se forman a través de las asociaciones, sirven para objetivos comunes. Y si bien es cierto, hemos tenido efectivamente avances, también hemos chocado con una realidad, el no poder afrontar económicamente la posibilidad de generar un bono a los agremiados o de la compra, de adquisición de insumos para que efectivamente se puedan favorecer. En relación a la exoneración de las cuotas, nosotros tenemos que ser enfáticos en lo siguiente. Uno de los objetivos por los cuales se desarrolló la Junta Transitoria es que el colegio no se detenga, que el colegio continúe y que pueda responder efectivamente a las obligaciones. Y es lo que hemos hecho, de tal manera que el ingreso que se ha generado con las cuotas, con las colegiaturas, que se ha generado con las capacitaciones o certificaciones, nos ha permitido efectivamente sacar a flote esa responsabilidad económica de pago a acreedores, el principal, la Caja de Ahorro y Crédito de Piura, en la cual estamos hablando de aproximadamente un poco más de 33.000 soles, con los trabajadores, como decía, y con otros acreedores. En ese sentido, considero que esa imposibilidad que se ha generado económica ha disminuido la interactuación y la respuesta del colegio como institución hacia los agremiados. Sin embargo, la Junta Transitoria ha venido también generando respuestas. El congelamiento de cuotas que se anunció para los meses de marzo, abril y mayo, porque estábamos en una situación incluso ahí donde no sabíamos siquiera cuándo terminaba el aislamiento social. Previa solicitud de los agremiados, obviamente, podían haber generado y pueden todavía generar en este caso esa solicitud para poder aplazar el pago de esas cuotas. Sin embargo, también hemos gestado la posibilidad de tener donaciones para poder disponer de pruebas, en este caso los trabajadores, y respecto a los agremiados, la entrega de unos kits que fueron donados al colegio. Esto es, se está haciendo entrega de estos kits de medicina. Hemos tenido también la posibilidad de canalizar algunas atenciones psicológicas y atenciones médicas que inmediatamente se han podido gestar vía colaboración, en este caso interinstitucional con otros colegios. Y, por cierto, también hemos procurado atender a lo largo de todo este tiempo y seguimos requiriendo también, en pro de los abogados, la exigencia al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que se pueda cada vez más, en un porcentaje mayor, poder reactivar las atenciones de los procesos. Esto es, no solamente reoso en cárcel, sino efectivamente todas las demás materias, alimentos, laborales, que son efectivamente urgentes, y otras para que también se pueda generar la reactivación económica y laboral de todos los agremiados en general. Difícil situación se presentó cuando algunos familiares o amigos de personas que fallecieron lamentablemente y de las cuales hemos expresado y aún expreso mis condolencias, hemos tenido que responder ante eso una negativa de poder contar con un fondo mortuorio y que esperamos que esto también sea una experiencia para toma de decisiones para el Consejo Directivo entrante, por cuanto tiene el Colegio de Abogados que responder ante estas carencias o circunstancias que puedan aparecer de pronto y que tiene que ser, en este caso, un paliativo y una ayuda para los agremiados.
Bien, doctora, algunos abogados se preguntan por qué no volvimos los trabajadores al trabajo presencial hasta el momento. ¿Cuál es la política que ha seguido la Junta Transitoria frente a esta paulatina reactivación laboral? ¿Qué medidas se están tomando frente a ello? Y finalmente, ¿cuándo volveremos a abrir el colegio? Bien, hubiéramos querido efectivamente, como creo muchos de los peruanos, tener una situación que retrocediendo se haya acortado hace tiempo, se hayan ahorrado muchas situaciones inexplicables, incluso en nuestras economías. Hubiéramos querido que efectivamente se acorten el periodo de aislamiento social y de suspensión de actividades. Pero nosotros tenemos una política de responsabilidad no solamente frente a los agremiados, sino también frente a los trabajadores y colaboradores, quienes se han sumado durante todo este tiempo a trabajar en conjunto para que efectivamente pueda permanecer el colegio con sus gestiones administrativas. Entonces hemos tenido que cuidar con mucha responsabilidad, contar con los equipos de protección personal, que ya los contamos, contar con el dinero, obviamente, para poder comprar, también adquirir todos los insumos y herramientas necesarias para cuando efectivamente se abra. El Colegio de Abogados de Piura reinicia sus actividades el 3 de agosto, Dios mediante. Esto es, para esa fecha ya contamos con los protocolos de actuación, en este caso los trabajadores, y también los protocolos que se suman a poder tener algunas visitas de los agremiados o del público en general, que por cierto, o a quienes por cierto les exhortamos a que las visitas, no solamente al Colegio de Abogados, sino en general, hasta que pase este estado de pandemia, sean las necesarias y aquellas que no se puedan canalizar virtualmente. Pero también hemos sido exigentes para que los trabajadores puedan pasar por las pruebas y se determine efectivamente que su estado de salud es el positivo, que no tienen el COVID, que no han sido infectados y que no puedan generar efectivamente alguna situación de peligro. Y asimismo, para que puedan en este caso atender de forma remota, como lo han venido haciendo, y progresiva, como lo va a hacer así, a través de horas que se van a ir sumando día tras día o los días necesarios. El 3 de agosto se reinician las actividades presenciales del Colegio de Abogados de Piura en el edificio central de la Avenida Universitaria y con algunas áreas que brinden atención prioritaria, como por ejemplo recepción de informes, tesorería y caja, y algunas otras que ya paulatinamente se van a establecer. Nosotros también hemos tenido la responsabilidad de contar con el dinero para poder seguir con las actividades de aseguramiento, en este caso del colegio, esto es de las actividades que realiza Prosegur para vigilancia, de tal manera que efectivamente esos bienes estén, en este caso, con la posibilidad de ser resguardados ante una contingencia. De tal manera, pues, que no es solamente abrir actividad presencial porque estamos efectivamente en la necesidad de reactivar, sino hacerlo con mucha responsabilidad, sobre todo para poder brindar un espacio desinfectado, fumigado, como le está ahora ya, limpio, y que podamos, en este caso, de manera optimista, poder llegar a tener la posibilidad de poder encontrarnos nuevamente con todos los agremiados, ¿no? En tanto eso ocurra, la prioridad van a ser las actividades virtuales, la plataforma Zoom, u otras que en este caso den virtualidad, pero que sí nos permitan lograr los objetivos y propósitos, ¿no? Doctora, hay una inquietud que seguramente es la inquietud también de varios abogados con respecto a las dificultades que ustedes han encontrado en el colegio, con respecto a algunos documentos de gestión o claves a las que no tenían acceso. ¿Se solucionó este impasse? ¿Cómo está esa situación? Verás, mira, la información no se nos ha proporcionado de manera completa, eso lo hemos anunciado y no es que sea una queja, es una realidad, deben conocerlo así los agremiados. En relación a la clave SOL, tampoco se nos ha entregado, más bien hubo una manipulación de la clave SOL, no conocemos en realidad por quién, ya lo descubriremos seguramente a través de las investigaciones que correspondan al caso, y se inscribió al colegio entre gallos de medianoche a obtener el subsidio en beneficio de los trabajadores, el que ofreció el gobierno central, y efectivamente sabemos que
se ha depositado a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura lo que correspondía al 35% de los trabajadores, que también estamos gestionando, porque ya lo hemos gestionado documentalmente para que la CEMAC Piura nos pueda procurar que efectivamente se pueda tener esa cantidad de dinero y poder afrontar la responsabilidad con los trabajadores. Sin embargo, esas dificultades de entrega de información, esas dificultades en este caso de no tener la documentación necesaria en una entrega de cargo y esa negativa abierta de entregarnos la clave SOL y también la clave AFPNet para poder efectivamente cumplir con la responsabilidad, nos ha generado problemas de sanciones ante la SUNAT, de deudas, demoras con los trabajadores y sobre todo una imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones sociales en lo que correspondía, por ejemplo, a salud o a los aportes de AFP y ONP. Lo que la Junta ha hecho es reservar esa cantidad de dinero que le corresponde para el depósito de los trabajadores y que esperamos muy pronto, en su momento, muy pronto se pueda entregar. Es más, ya decidió la Junta Transitoria también hacer las denuncias respectivas, en este caso ante la Fiscalía que corresponda, para efectos que ellos puedan darnos efectivamente las luces y encontrar los elementos probatorios necesarios de si se ha generado o no un fraude en la administración de persona jurídica. Esperamos que el colegio pueda, en este caso, efectivamente llegar al propósito deseado de tener la información y sobre todo que el consejo directivo encuentre que efectivamente pueda trabajar de manera completa y generarse los objetivos, ¿no? Las metas. Claro. Doctora, algunas de las preguntas que siguen haciéndonos también y que nos han venido haciendo recurrentemente durante todo este tiempo, permítame plantearla también, y considero que es muy importante, es que a muchos agremiados les preocupa este tema de la transitoriedad. Y me imagino que a ustedes también, a los integrantes de la Junta, es un tema que les viene rondando la cabeza. En este sentido, muchos abogados se preguntan qué es lo que está pasando, por qué no se realizan las elecciones, por qué el proceso electoral ha quedado estancado o no se inició, qué es lo que está pasando frente a esto, por qué no se convoca a elecciones si la designación de ustedes fue temporal. ¿Cree usted que habrá elecciones finalmente este año o al paso que vamos, en qué vamos a terminar con respecto a este proceso del que algunos preguntan? Por supuesto, en realidad es una preocupación bastante grande, en relación a que la Junta Transitoria es de naturaleza temporal y eso lo hemos sabido desde el inicio de la aceptación de la responsabilidad y nosotros somos los primeros que hemos gestado la iniciativa de que se prosigan las asambleas virtuales con la finalidad que el comité electoral, de quien es responsabilidad del proceso electoral y la consecución para que en el proceso democrático tenga que haber un consejo directivo, ya fue convocado, incluso hubo las comunicaciones en una asamblea virtual que se desarrolló en la iniciativa de que nosotros brindáramos y pusiéramos a disposición todas las herramientas y el recurso humano para poder ayudar a que efectivamente se concrete este reglamento del proceso electoral. Nosotros hemos cursado requerimiento oficial al comité electoral, no solamente para reunirnos, sino para poder ya anunciar una fecha de asamblea virtual, porque en tanto el gobierno central y también en este caso el criterio nos ayuda a decir que tenemos que preferir las actividades virtuales, nosotros hemos tenido ya una reunión con el comité electoral y esa reunión dio pie a que podamos efectivamente generar esa iniciativa de la reanudación. Ahora, ¿por qué la Junta Transitoria continúa? En principio porque el objetivo era el que se siguieran las actividades, no paralizar el colegio, hasta que efectivamente tuviéramos un consejo directivo. Nosotros queremos un consejo directivo, porque la institucionalidad del colegio lo exige, porque además la prosecución de las actividades que venimos, digamos, realizando y paulatinamente incorporándonos efectivamente no estaba prevista así. La existencia de la Junta Transitoria estaba prevista para un poquito más de 40 días, lo que se ha extendido, obviamente, por la nulidad del proceso electoral.
Ahora, es responsabilidad del comité electoral que efectivamente se prosiga. Nosotros ya hemos generado, hemos tendido los canales necesarios, estamos a la espera de que el comité electoral nos indique que ya se encuentra efectivamente preparado para lo siguiente, por ejemplo, seguir en este caso con la aprobación del proyecto que se había publicitado ya en su oportunidad y que se estaba revisando, o plantear un proceso que en este caso se virtualice, porque ahora hay que pensar en que incluso tenemos que proyectarnos en posibles elecciones virtuales. Si finalmente habrá elecciones este año, nosotros queremos que sí las haya. Nosotros queremos que se termine este proyecto del reglamento del proceso electoral, que se apruebe por la Asamblea, que se apruebe de manera virtual, que lo trabajemos, que tengamos la aceptación así necesaria y que seamos conscientes que es una necesidad contar con un consejo directivo y con autoridades y que efectivamente tengan todas las facultades en regla y puedan efectivamente generarse proyecciones o expectativas mucho mayores. Vamos a dejar las recomendaciones necesarias, las sugerencias necesarias al consejo directivo que esperamos muy pronto tengamos. Así que para este 2020 nosotros sí tenemos con optimismo la expectativa de que se nombre este consejo directivo, para lo cual obviamente necesitamos dos cosas: que se motive el comité electoral a poder terminar estas actividades de proceso electoral, y también a los agremiados para que efectivamente se valide, se legitime estas actividades y muy pronto podamos tener efectivamente una responsabilidad de gestión ya de consejo directivo, ¿no? El día viernes tuvieron una reunión ustedes con el comité electoral, doctora. ¿Qué alcances nos pueden dar de esta reunión? Expresamos nuestra preocupación y en verdad sí, el comité electoral, en principio también se generó en parte del comité electoral la pregunta de si se iban a llevar de forma virtual, a lo que nosotros hemos enfatizado y somos partícipes desde el inicio, de que estando en la época de pandemia y en aislamiento no podemos generar la expectativa de una espera para que se aperture el colegio y podamos tener una asamblea, porque tenemos que ser realistas. Las actividades institucionales se están realizando de manera virtual y sí se podrían dar. Considero que si la plataforma Zoom, aún ahora, y que fue adquirido en mayo justamente con ese propósito también, si no fuera de una suficiente cobertura, pues tendríamos que ampliar para que todos los agremiados conozcan. Y ahí también yo decía que era parte importante la colaboración de los agremiados. Por lo siguiente, si bien es cierto, existe aproximadamente unos 2.500 agremiados que han actualizado su data, situación que es una cifra muy importante. También hay otros tantos que no lo han hecho así. Entonces necesitamos la conectividad con esos agremiados para que cuando se convoca a asamblea virtual sea efectivamente una comunicación no solamente por el diario oficial, sino por los canales de correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas, redes sociales, etc. Entonces es necesario tender la comunicación. Cada agremiado debe conocer si su data, la data personal, efectivamente está actualizada o no, de tal manera que pueda tender un canal de comunicación, y eso también va a permitir la eficacia de este proceso electoral. Así que desde ya la exhortación para eso. Bien, doctora, finalmente, y para concluir esta entrevista, en el marco del próximo aniversario patrio, ¿qué mensaje le daría usted a los abogados y a la comunidad piurana en general en estos tiempos tan complejos que vivimos? En principio, el próximo viernes 31 de julio se estaría levantando el estado de emergencia. ¿Qué se espera también por parte del gremio de abogados de Piura del mensaje presidencial de este 28 de julio? Es una pregunta bastante difícil de responder, sobre todo por las circunstancias que atravesamos. Sin embargo, creo que no podemos dejar el optimismo. Creo que el empuje, la valentía, la creatividad, en este caso de los peruanos, de los piuranos, incluso la adversidad por la que venimos pasando y por la que viene siendo de agobiante e imperiosa necesidad de muchas familias, podría más bien juntarnos en un espíritu común de lucha, de empuje, de tener efectivamente que ser proactivos y de encontrar la habilidad suficiente para superar este momento. Considero que, si bien es cierto, las cifras muchas veces nos deprimen, ver la cantidad de fallecidos,
ver cuántos colegas incluso han sufrido la pérdida de algún ser querido. Si bien es cierto, eso nos genera tristeza, no podemos quedarnos en ese estado. Nosotros somos gente de empuje, somos gente valiente, somos gente de trabajo, de coraje, así somos los piuranos. Así que el mensaje es eso, unámonos, esforzámonos para poder más bien hacer de este gremio uno de los mejores del Perú y por qué no el primero en el Perú. Y yo creo que a eso, si somos una asociación, somos todos los que sumamos efectivamente para un mismo espíritu, porque eso es lo que buscamos. Buscamos engrandecer el colegio, buscamos enorgullecernos del colegio y sobre todo no paralizar. Ya tenemos una reactivación que poco a poco va caminando. Esperemos que este mensaje presidencial también nos llene efectivamente de esperanza, pero no una esperanza efímera, sino una esperanza que vaya de la mano con planes de trabajo, con mejorar concretamente un sistema de salud que lo necesitamos en realidad todos, con publicitar algunas medidas económicas que efectivamente reactiven la labor de cada uno de nosotros en las diferentes áreas. Tenemos la expectativa de que también se sume a esto el Poder Judicial, porque en verdad la mayor cantidad de agremiados interactúa con esta institución y queremos desde ya que se ponga a disposición toda una plataforma y recurso humano suficiente y en este caso no nos cansemos, no desmayemos en el objetivo de la institucionalidad de nuestro colegio. Este proceso electoral que viene de pronto sea efectivamente una muestra democrática y que nos planteemos retos grandes, que nos planteemos expectativas donde podamos efectivamente mirar de acá a un tiempo un colegio del cual efectivamente nos sintamos más que orgullosos de pertenecer. Así que un saludo muy afectuoso en realidad a todos mis colegas y a quienes también están por venir a incorporarse a través de las colegiaturas que seguimos viendo y que en verdad fomenta también momentos de mucha unión familiar y de evidenciar un orgullo de pertenecer a esta ilustre institución. Bien, ha sido la participación de la doctora Sadid Aponte Coronado, presidenta de la Junta Transitoria, en este programa especial a través de la página oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en la víspera del aniversario patrio, 199 años de independencia de nuestro país, a un año ya del tan esperado bicentenario de la patria. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por mantenerse conectados a nuestra página. Cada vez son más los seguidores de nuestra página oficial y les agradecemos tanto a los abogados como al público en general que se sigue conectando a nuestros programas y a todos estos espacios que venimos implementando a través de nuestra página institucional. Muchísimas gracias a todos y buen domingo. Hasta luego.